Tras la derrota de Colombia ayer contra Brasil, surge la pregunta si en realidad la tricolor está en peligro de perderse la clasificación del Mundial. A lo del tema del partido de ayer y acerca de esta posible incógnita, algunos analistas hablaron sobre el tema. A continuación te muestro qué fue lo que dijeron. Desde 2008 no pasaba eso que usted menciona. Increíble. Ayer me puse a buscar el dato y tocó regresar hasta 2008. Porque leí. Luis Pinto Increíble. y Eduardo Lara. Tremendo. Nicky Reinier, buenas tardes, ¿cómo le va? Juli, muy buenas tardes a usted, a los televidentes y a mis compañeros. La verdad es preocupante por la manera, ¿no? Si le soy sincera, a mí el partido no me pareció malo. Me parece que los primeros, 12, 15 minutos son para Brasil. Después hay un cambio, pasa John Arias, por fin lo vimos como extremo. Y eso salió bien, ya por lo vamos a derecha. hablar, sí. Claro que para mí John termina siendo el mejor jugador de Colombia. Me gustó por momentos. Creo que Colombia fue superior futbolísticamente por pasajes del partido. Y este era un Brasil, si le soy sincera, partido muy flojo de Brasil. Había que aprovechar y listo. Si no eran los 3 puntos, había que sacar ese punto que ya estaba en el bolsillo y que al 98 te lo dejas sacar, literalmente te lo dejas sacar del bolsillo. Me parece que hoy digamos que es fácil pegarle a Lorenzo porque quedó demasiado en evidencia con ese cierre de partido, ¿no? Hace 5 partidos. Pero le voy a decir algo, al 60 era para haber metido 2 cambios mínimos. Por eso. Es un cambio obligado. Sí. Que es el de Davinson por la contusión y entra Cuesta, pero realmente... Igual, el segundo cambio, Nicky, fue temprano, minuto 87, el segundo cambio. Imagínese, por eso, ¿no? O sea, entonces quítale el obligado, porque es que no, te aseguro que no hubiera habido ningún cambio hasta el 80 y pico. Entonces, a lo que voy es, por momentos Colombia se quedó ya sin velocidad, sin sorpresa, sin nada, y te meten a 7 jugadores con piernas frescas ante los mismos 11, bueno, 10, Sí. Con ya un poco de kilómetros en las piernas. Entonces creo que sí nos faltó un poco de malicia. Y le voy a decir algo, no sé si me preocupa más el tema de los cambios o la rueda de prensa del señor Lorenzo. Muy bien, vamos a hablar de ambas cosas, de los cambios y de la rueda de prensa. Don Martín Enrique, ¿cómo le va? Así me dice mi mamá. Muy buenas tardes, mi querido Julián. ¿Listo para el sabuesito hoy, afiladito? Así es. ¿Hizo, Y hacía las, rato A todos los venía bien. compañeros. ¿Hizo las respectivas averiguaciones? No, yo no tengo necesidad. Yo siempre, Bueno. yo siempre Segundo piso. computo en Francalí. No, la verdad, pues gracias a Dios que hay 7 cupos, ¿no? 7 Sí. cupos para ir al mundial. 6 y 6 y medio el más. repechaje, sí. En este momento estamos clasificados, Toro, porque de a este sexto. mundial van a ir hasta los que no quieren ir. Ok. Sí. Pero si no fuese así, lastimosamente para AME, fuese el mundial de clubes y ahorita en duda para Oiga, sí. el nuevo mundial, el mundial del 2026. La verdad, pues, triste por cómo se viene perdiendo desde la Copa América, pues, ya como que se nos olvidó ganar, se nos olvidó esa selección élite que despuntaba en algún momento, que se medía ante las potencias mundiales y se medía de tú a tú, ya se les olvidó. Sí hacer una petición al profesor Lorenzo, porque creo que ha sido un entrenador que ya, como dice Ordú, siempre se le ha pasado aquí diciendo que es del riñón del profesor Lorenzo. Ya estamos en diálisis, ya tiene que ver qué va a hacer, y la verdad, pues, también le hago la petición, profe, usted trabaja acá en Colombia, acá también, qué bonito lo del profesor Alfaro, que llega, que se relaciona con el pueblo, que muchas veces esos tics también son Mi amigo, importantes el profesor. a la hora de encarar los partidos, Sí. porque hay una necesidad del pueblo, Ok. hay una necesidad de volver a un mundial. Y el profesor Lorenzo aquí como es apático a todo, no hay empatía ni con la prensa. En Argentina se la pasa dando podcast por aquí, podcast por allá, y nosotros aquí la que le pague la Federación Colombiana aquí Muy bien. tiene el trabajo. Entonces yo sí quisiera que fuera más, que tuviera más empatía con el pueblo, Ok. con la prensa, y que de una vez por todas se ponga serio, porque eso de que James me pide aquí, James me pide Sí. allá. Yo veo a Carlos Ancelotti que sale en los últimos minutos porque malogró un penalti Sí. por el estado. Bueno, la catarsis se fue para todo lado, hasta pedirle más entrevistas a Lorenzo, Pequeño el Carleto editorial, ¿no? Ancelotti. Pequeño el editorial del mini Toro. editorial, Es de saludos, todo. decía el señor Mini Carlos editorial Orduz. del Toro. Sí, o sea, a 2 segunditos de hablar de la selección sub-17, Podcast por ejemplo. fue lo que por ejemplo. hizo, ¿no? Don Luis Arturo Henao, qué alegría tenerlo acá con nosotros. ¿Cómo le va, Lucho? Gracias, Julián, compañeros televidentes de Balón Dividido. El placer es mío. A ver, yo he estado oyendo ayer, hoy, leyendo que Colombia jugó bien. Colombia, no. A ver, si uno se deja por el trámite, por momentos tuvo algún control. Pero es que el fútbol es fáctico.
Brasil tuvo 8 opciones claras de gol y Colombia 2. Entonces, ¿qué? Eso está clarísimo. El partido era para Brasil. Brasil no jugó bien, sí, pero tuvo 8 llegadas claras. Mano a manos con Camilo. Sí. Entonces, el fútbol es muy claro. Es que a veces nos dejamos llevar por la impresión, por el trámite, pero en el fútbol eso no cuenta. No cuenta sino en realidad lo que usted haga en las dos áreas. Es una definición que yo me he encontrado. ¿Qué es jugar bien? Ser mejor que el rival en las dos áreas. Y Brasil fue mejor porque llegó 8 veces y Colombia apenas le llegó 2. Y ganó, me parece justo que haya ganado Brasil. Colombia, por el trámite, uno pensaría que merecía el empate, pero por las opciones no. Bueno, muy bien. ¿Y ustedes qué tienen que decir en casa? Numeral Balón Dividido, los vamos a leer. Abrimos oficialmente nuestros canales de comunicación. Ya vamos a presentar el código QR. Bienvenidos. El Karma colombiano, música melodramática de la producción para acompañar este tenso momento. Y Nicky, decía el Toro ahora, nos quedamos en la Copa América. Y después de eso, Colombia no ha podido mostrar una buena versión. Después de eso, le ganó a Argentina y le ganó a Chile en condición de local. Empató con Perú, perdió con Bolivia, las 2 derrotas de la jornada anterior. 4 fueron derrotas. Exactamente, de los últimos 5 partidos son 4 derrotas y son 3 derrotas consecutivas. Dame el código QR, Franz, por favor, para preguntarle a la gente y a mis compañeros también. ¿Usted cree que el proceso está firme, pase lo que pase? ¿O usted cree que ya podemos... El proceso se refiere a... El proceso Néstor Lorenzo. ¿O ya podemos empezar a considerar que acá puede pasar algo? Por los directivos porque sí. es que son 17 no lo van a años. sacar. Por los directivos sí no está lo van a firme. sacar. Okay. Me parece que está siendo quizás víctima de morirse con la suya, sí, hay entrenadores que me muero con la mía, y creo que acá está pasando eso, y es los mismos 11, digamos que bueno, variando un poquito quizás el delantero, acá fue obligado el tema de Córdoba, pero Córdoba, Durán, no, digamos que el resto todo está igual, y siento yo que en esta elección, o sea, se le metió el espíritu de otro entrenador de la femenina que tampoco hacía cambios. Entonces creo que, claro, entonces está haciendo el mismo. Entonces está siendo un problema eso para Colombia. No es la primera vez que sucede. Recuerde también esa final ante Argentina, el tema de los cambios. Sí, también claro, muy tarde. Sí, los hace, pero pues evidentemente cuando ya tenés 6-7 partidos encima, los jugadores ya no daban más. Y creo que va a necesitar replantearse algunas cosas en cuanto a esquema. Ayer, por ejemplo, lo de John Arias, que lo decía ahora en la introducción, me parece que sale muy bien, y qué bonito poder ver la selección con un extremo, porque es que tenés muchas más chances. Ayer las chances de pronto no fueron la mayor cantidad, pero yo siento que vos teniendo los dos extremos, no solamente a Lucho, que al tener a Lucho se hace muy predecible porque siempre es por el lado de Lucho, creo que Colombia va a tener muchas más opciones. Orduz, para Nicole no. El 73% de la gente que está votando dice que sí, que ya el proceso no goza de la misma estabilidad de antes. ¿Usted cómo lo ve? Estoy de acuerdo, pero con la gente, los aficionados. Pero para la cúpula de la federación, Néstor Lorenzo termina la eliminatoria, exactamente. Pero para nosotros ya estamos preocupadísimos. Mire, una reflexión para los televidentes y los compañeros. Habíamos hablado aquí que Brasil es un equipo que de la mitad para adelante es una planadora y siempre lo demuestra, pero que de la mitad para atrás es un equipo lentejo, atacable. Es un equipo atacable, es un equipo que da ventajas, que deja unos boquetes. Ayer, ¿por qué no pensar en un lanzador cuando James estaba liquidado, pero quería seguir jugando? Entonces James es el que manda. ¿Por qué no pensar en un lanzador como Quintero? ¿Y por qué no darle la oportunidad a un definidor en velocidad que le gana el mejor jugador del fútbol colombiano como Inestrosa? O sea, ¿por qué no pensar en eso? Eso lo que acaba de decir ella. Eso de morirse con la suya sí está bien, pero es que si se muere con la suya, se lleva un país y se lleva un sector del fútbol colombiano que quiere ir a un mundial de fútbol y que ve cómo en este momento, y ya vamos en 72, cómo el tema está tambaleando. Sí, no, y yo creo que el voto de la gente, Toro, pues es con dolor también. La gente sabe que Colombia va a clasificar. No, ese cuentecito no me lo diga más, hermano. Pero no como digamos así, pero agarremos la tabla. Dámela, Franz, si la tienes por ahí, la tabla de posiciones. Colombia va a clasificar, el problema no es ese. Hace 5 meses atrás estábamos de segundo, o 6 meses atrás estábamos de acuerdo. ¿Y a dónde caímos hoy? No, estamos de acuerdo, y el equipo finalista de Copa América y que peleaba por la punta de la eliminatoria, hoy está sexto. Pero es que miren los que vienen abajo. Espere, Bolivia, si hubiéramos ganado ayer, vea de lo que está. A 6 puntos de Colombia, pero ¿cuántos partidos le quedan a Bolivia en La Paz? En La Paz le quedan
Quedan dos. Tres. Y por lo general son ganables. Sí. Bueno, ahí está. Si tú haces las cuentas, se está metiendo en la pelea. Nosotros tenemos ahora que competir ante un Paraguay que ya tiene que afianzarse. Que viene muy bien, que no ha perdido un solo partido desde que llegó al país. La eliminatoria en resultados en fútbol se llama Paraguay. No tanto eso. A uno lo que más preocupa es un entrenador que se sigue muriendo con la suya, pero venga, hermano, también entró en esa zona de confort. Yo soy de los que le puedo dar la razón de que a veces no hay necesidad de hacer 5 cambios o 7 como hizo Brasil. 2 cambios. Pero sí tener lectura del encuentro, del partido. ¿Quién fue el que dijo? Un Juanfer Quintero. Ya se vaticinaba, ya se preveía que Brasil iba a ganar, que Brasil iba a encajar un gol porque ya se había abalanceado hasta hacia la ofensiva. Entonces, meta un jugador que tenga manejo de pelota. ¿Para qué lleva a Marino? Para meter a Carrascal de extremo. Hombre, si la posición natural. Siempre lo usted quiere ser explosivo. Meta a Marino, dele la oportunidad, un cachito. De pronto puede ser impredecible porque no lo conocen. Hay una teoría por qué Lorenzo no hace cambios. ¿Por qué? Porque él, pues esto no lo he dicho, pero públicamente, pero es una sensación que queda. Él no confía mucho en el segundo equipo, o sea, en la segunda línea del equipo. Él ve mucha diferencia entre los titulares y los suplentes. O sea, que tiene 11 jugadores. No, entonces él pero tiene la nevera llena, la banca de Colombia es una belleza. Él prefiere tener al titular cansado que al fatal. Eso es muy grave. Porque hay técnicos. Por eso hay técnicos que son así. Él dice, James. No, eso es lo que está mostrando y es verdad lo que se dice. Entonces él, para decir, yo voy a meterle al otro, a Carrascal, que no le creo, entre comillas, como le creo a James, entonces aguanta James hasta el final. Sí. Porque es que ya, como lo decía Nicole, en la Copa América la perdimos fue por eso. Porque Scaloni hizo los cambios empezando el primer tiempo suplementario. Y Lorenzo los hizo al final, en mediados del segundo tiempo, cuando no hacen el gol. Y además entraron mal, porque los 3 cambios de Colombia terminan involucrados en ese gol que nos hace Argentina. Ahora, yo no sé, Lucho, si sea que no les cree. Yo creo que acá hay un excesivo respeto por algunos. Y eso no está bien. Eso no habla bien de un líder. Acá todos le debemos, y ya voy a ir a Barranquilla con George de la Hoz, acá todos le debemos, por lo que le ha dado a la selección, mucho a James Rodríguez. Demasiado. Yo creo que con el respeto de la generación de los 90 y todo, el jugador más importante en la historia de la selección Colombia se llama James Rodríguez. Pero no puede ser que Lorenzo otra vez en una rueda de prensa diga, no lo saqué porque él me dijo que estaba bien, cuando lo que todos estábamos viendo es que James físicamente estaba liquidado. Después del minuto 70 a James no le daba para un pique más. El partido se le acabó a James Rodríguez y se le acabó por allá a Colombia. Voy a Barranquilla. Don George de la Hoz, bienvenido a Balón Dividido. Está usted en el lugar de concentración de la selección. ¿Cómo llegó el equipo colombiano? ¿Cómo está anímicamente después de este golpe fuerte en Brasil? ¿Y cómo está Davinson Sánchez, que sabíamos, George, que tenía programados exámenes médicos para hoy? ¿Cómo le va? Hola Julia, el abrazo especial, feliz tarde para ti, feliz tarde también para todos los compañeros, para los televidentes, esperando también los resultados de Davinson, que no sea mayor cosa, que aún así pueda actuar lo que va a hacer este día martes al lado de Lucumí, es la pareja que ya tiene consolidada Néstor Lorenzo. Por otra parte, ya lo que es la llegada de la selección Colombia, un poco cabizbajos, ya son 3 derrotas al hilo. Por más de que en estos momentos pueda estar bien posicionado, por decirlo así, en la tabla de posiciones, no deja de ser preocupante para todo el grupo, que incluso las 2 últimas salidas te terminan ganando el partido, te terminan sacando el punto en el último minuto, ya es bastante preocupante. A veces uno puede decir, sí, Néstor Lorenzo quizás no debió hacer los cambios, pero ya ellos como jugadores de fútbol de tanto recorrido, que ya muchos han estado en Europa, es saber que ya los últimos minutos entregar todo para salir a resguardar un poco lo que es el punto. Ayer dejaron libre a Vinicius Junior, que nunca lo deben dejar libre, lo marcaron de vista. También se equivoca Néstor Lorenzo, eso sí, tiene que replantearse muchas cosas. Yo lo he escuchado a usted y estoy de acuerdo, no es un Néstor Lorenzo que tenga que pedirle a James Rodríguez, preguntarle si está para seguir o necesita ya que le puedan hacer cambio. Si él le hace esa pregunta es porque algo vio que ya está cansado, lo mismo Lucho Díaz. Si se va a molestar James Rodríguez porque lo saque, que se moleste. El entrenador y al fin y al cabo el responsable de todo este proyecto es el entrenador argentino.
esperar que pueda cambiar un poco eso, porque tenía muchas variables importantes, Marino, Juan Fernando Quintero, y más por esa banda izquierda que Joan Mojica y ya lo que era también Luis Fernando Díaz estaban prácticamente exhaustos, no podían con Sabiño, que estaba fresco, que recién había ingresado y les estaba haciendo toda la fiesta. Sí. Néstor Lorenzo tiene que tomar decisiones, es el responsable de todo este grupo y no tiene que estarle preguntando a los jugadores si están para continuar, si tienen un poquitico todavía de gasolina. Tiene que meter jugadores frescos porque se le está yendo poco a poco lo que puede ser la posibilidad de seguir ascendiendo en la tabla de posiciones, y ojalá no se complique para las últimas fechas, porque ahí sí, como dice el Pío Valderrama, si lastimosamente con toda esta cantidad de grupos no se mete a la Copa del Mundo, se tiene que ir todo el mundo, lastimosamente. George Michael, saludos. Una pregunta, cuando uno va a Barranquilla uno habla con la gente y la verdad, la gente, la voz del pueblo es la voz de Dios, está clarito. ¿Qué se dice? ¿Qué se habla con la gente? ¿Qué opina la gente de este momento de la selección? ¿Está enojada? ¿Tiene de pronto esperanzas? ¿O está viendo cómo lo que antes era muy bueno hoy se está como desvaneciendo? Eso se ve ahí, vea. Todavía hay boletas para el partido contra Paraguay. Pues, a eso me refiero. Eso es diciente, Lucho. A eso me refiero. Eso es diciente, de acuerdo. No, todavía está la ilusión. Le gusta mucho, aún así, el fútbol de esta era Néstor Lorenzo. Qué bueno. Lo que pasa es que ya los últimos golpes, y más los el que recibieron el año pasado en la Copa América, poco a poco empieza a preocupar. Todavía hay boletas para el conjunto, para enfrentar al conjunto paraguayo. De no, yo creo que sacar los resultados positivos, por lo menos esos 5 puntos que ya está prácticamente, quizás se tenían en las cuentas, sacar el empate ante Uruguay, la victoria ante Ecuador, dando la vuelta al resultado después de que se jugó gran cantidad del compromiso con un hombre de más, el empate ayer ante Brasil, quizá ya era boletería agotada, buscar la victoria y consolidar prácticamente este proyecto y ya también confirmar lo que va a ir a su presencia en la próxima Copa del Mundo 2026, pero poco a poco empieza a llegar la preocupación, más que todo por el tema de los cambios, que hay que refrescar, eso es lo que dice hasta el momento el público acá en la ciudad de Barranquilla, no solo los barranquilleros, sino también las personas que ya empiezan a llegar a la ciudad para disfrutar del compromiso el próximo día martes, pero ya son cosas que de manera interna lo maneja Néstor Lorenzo y el grupo y el cuerpo técnico, también el grupo de jugadores, y que ojalá no se dé cuenta tarde Néstor Lorenzo, porque estas situaciones que pasaron ante Uruguay y ahora ante Brasil es lo que te va a preparar ahora para, en caso de clasificar a la Copa del Mundo, y saber que ahí sí no te puedes equivocar, porque un solo error ya te deja por fuera, puede ser muy temprano, porque esta selección Colombia, a mi parecer, tiene con qué no solo ir a hacer una gran presentación en la Copa del Mundo 2026, sino pelear porque el 2027 ya pueda tener esa primera estrella en el escudo. La gente ya olvidó lo de James y lo de Junior en enero, ese incidente que al final no firmó con Junior, o le van a sacar ahí su pancartica o lo van a chiflar. Por lo que vi ayer en redes, George, usted está allá, pero por lo que vi yo en redes, me parece que no. No lo han olvidado, aún así no es una gran cantidad de barranquilleros que muchas veces asistan también a los partidos de la Selección Colombia. Va de todas las partes, no solo de Colombia, sino los colombianos que viven en el exterior y que vienen siempre para este tipo de compromisos, pero no creo que va a existir una rechifla para James, pancartas en contra del 10 de la Selección Colombia. Eso sí, lo que son los aficionados de Junior de Barranquilla todavía no lo olvida, incluso por redes sociales. Hoy apenas se conoció que no va a asistir León al Mundial de Clubes, empezaron obviamente a sacar varios recuerdos también del León de México, que había posteado diferentes videos con James Rodríguez en su llegada y con lo que era la canción de En Barranquilla me quedo. Como siempre, el folclore de lo que es los aficionados del fútbol, pero aún así James Rodríguez muy querido en toda Colombia, gran parte de la afición de Junior también lo quiere por más de lo que fue ese episodio, así como también quieren a Juan Fernando Quintero en masa acá en la ciudad de Barranquilla, por más lo que pasó también anteriormente con el otro 10 que tiene la Selección Colombia. Toro, veamos el tema de los cambios. George, quédese ahí porque le vamos a seguir haciendo consultas. Si tienes ahí, Franz, porfa, la gráfica de los cambios que ha hecho Colombia en los últimos partidos, porque me parece que el tema que proponía Lucho poner con minutos? Es interesante, sí, con minutos. ¿En qué minutos se producen las modificaciones? ¿Y quiénes son los que ahora Lucho decía ahora Luis Arturo que pareciera como que Lorenzo no le tiene confianza a la gente de la banca. Yo te digo, hoy tiene la nevera llena, hoy tiene unos pelados jóvenes con hambre y con ganas de salir a ¿Qué cambios hubiera hecho usted ayer y en qué momento de partido?
listo, dígame si quiere que lo de Marino muy pronto, no sabemos, nunca ha puesto Por la eso, camisa, entonces listo, todo bien. Usted es la profesora y del otro lado de la línea de cal, ¿cuáles son sus cambios yo hubiera y en qué metido, momento? con todo ese espacio que está dejando Brasil allá en la Sí. parte de atrás, yo hubiera metido un man bien rápido, Ajá. un jugador bien rápido. ¿Quién? No había man. ninguno. En pero la venga. tribuna estaba Campaz. Claro, mandó a en la Campaz y a tribuna Carbonero, estaba claro. Carbonero. Claro. El Pero único venga, que venga, quedaba era venga. Marino. Pero Carrascal Marino está muy en esa rápido. posición. Venga, a Carrascal no lo meto, porque digamos que ¿Ves? si la mentalidad Era de Marino. Lorenzo era cerrar un poco, yo no meto a Carrascal. Para eso meto, o sea, en vez de Carrascal prefiero un Juanfer, ¿no? Pero supongamos que es para taponar un poco ahí los espacios, ahí tenés a Portilla en la banca, Sí. entonces tenés un Kevin Castaño, tenés... Y o le sea, dio más chance a Castaño que venía con menos minutos, ¿no? por Que- eso, que a por eso. Portilla. Claro, pero ¿a qué minuto? No, se ya va? cuando el partido Por estaba eso, acabado. entonces, Ok. el partido te estaba pidiendo cambio desde el minuto 50 o 60. Toro, ¿usted cuáles habría hecho? Ya Orduz me dijo que No, Juan yo- Fernando Quintero y Marino Inestrosa. ¿Y en Liquidado. qué minutos más o menos? 70, para 70. liquidar esa Bien, vaina. estoy por ahí, punto. estoy por ahí. Venga, Toro, los suyos. Yo cuál hubiese hecho, Marino, porque yo Ah, y no prefiero sacó Arias. un jugador ¿Y quién lo que no asistiría? sé. ¿Quién lo asistía? Juanfer Quintero. Por eso, Y un, mis dos y un- cambios. ¿Está de acuerdo? y un Gracias. Castaño, y un Castaño. Gracias. Y dejo Gracias. un jugador como John Córdoba arriba, que lo estaba aguantando perfectamente. Ah, o sea, usted no metía a Rafael No, Santos. Ok. no lo metía. ¿Por qué? Porque quien soportaba la defensa de Brasil era John Córdoba, por todo lo que estaba generando. Y ahí, cuando se vino Brasil, había que hacer la pausa. ¿Por qué meto a Castaño? Porque tiene buen pie, buen manejo. Junto con Juanfer hubiesen hilado alguna jugada donde hacían la pausa y ya después se desesperaba Brasil. Y ahí ganábamos minutos. Con Marino, ¿qué buscaba? Profundidad. Conexión con Muñoz. Velocidad, De pronto, definición, picardía, de todo. dribbling, Todo. desequilibrio. O sea, Sí. yo no puedo meter a Carrascal donde ya yo sé que me está dando Carrascal. Carrascal es de los jugadores que ha tenido muchas oportunidades y no se ha afianzado en No, de la acuerdo. selección. Y sobre todo cuando ha entrado en minutos finales de partidos importantes, no ha logrado responder a esa responsabilidad. ¿Saben qué pasa? ¿Y sabe qué creo, Lucho? Que todos esos cambios que proponen mis compañeros son cambios agresivos, ofensivos. Y Lorenzo está en estos partidos. Bueno, pero si está muerto estaba el susto. asustado, entonces, Sí, entonces está Portilla. muerto el susto. Entonces meta Está Portilla y tiene asustado. miedo. Como el Claro, capitán sí. de un barco Muerto al que del se le miedo. congelan las manos. Muerto del miedo, Y no da total. timonazo. Lucho, sus Lo que cambios. pasa es ¿Usted que qué habría hecho? Brasil se le vino encima, ¿cierto? Sí. Adelantó las líneas y empezó el bombardeo. Pero eso pasa en los últimos 10 minutos, ¿no? Porque Sí, 15 antes minutos. Colombia tenía No, cuando- un Ah, relativo edición, sí. control de la No, pelota. cuando Sí. hizo los cambios Brasil se notó que el equipo mejoró. De acuerdo. tomó un Después de segundo los aire, cambios, sí. ¿cierto? Entonces ahí tuvo que haber hecho la de la Copa América. ¿Se acuerdan cuando metió a Sinisterra? Sí. Que al final tuvo 2 o 3 clarísimas. Tuvo que haber metido un jugador Picante. a Marino para que aprovechara el Marino espacio. porque los otros dos rápidos los tenía arriba en la tribuna. Estaban rápidos, pero en la tribuna. Sí, Y se por eso. podía haber entendido bien con Muñoz. No, y sacar los que estaban cansados. Eso sí fue el gran pecado. Estaba agotado James. ¿Quién más estaba agotado? Lucho. ¿Sabe que yo creo que Córdoba estaba cansado? Yo sí lo hubiera sacado. Pero el principal problema, James Rodríguez y los dos volantes de primera No, línea no, pero estaban es que mire, yo- liquidados Ríos físicamente. estaba. Pero venga, Ríos no John podía en Córdoba, una mira, ahí está pierna. la gráfica. John Córdoba al minuto 87. John Córdoba estaba, 3 minutos. estaba reventado. O sea, No, pero- Sí, yo lo vi molido al listo. final. Y James al minuto 96. O no, él tenía que haber hecho los movimientos al minuto 70, como hacen todos los equipos, al minuto 70, 75. No, meter uno- y este que Puede se ve ser, ahí hace es Lucho. por una obligación, por la contusión de Davinson. Davinson. Si no borre eso y es del No, 87. los cambios ya. realmente son prácticamente Son desde el acabándose 87, partido. también de Davinson, O sea, no me le lo, ganó a no me lo Gamero. cuenten ahí No, prácticamente. pero Le ganó a Gamero que lo hacían en 80, en serio. todos los Minuto técnicos, 80, todos los técnicos Gamero. tienen un análisis fisiológico, todos, del preparador físico, el médico. Al minuto 70 usted ya tiene un desgaste altísimo Sí. en el cuerpo. Y usted mira en Europa, en Sudamérica, ¿Cuántos cambios hizo Brasil? todos los equipos hacen 7. cambio al minuto 70. Refrescó casi que la nómina completa. 7. La plantilla, No, eso sí, La gran mayoría. o sea, cambió y la le gran sirvió. mayoría. Yo por ahí decía, no, yo lo comprendo de que uno con 3, con 4 refresca. Bueno, pero y le pero pido a tuvo los, muy buena a los lectura de reporteros Olivar. que van a estar en Barranquilla, a todos los que están viendo, oyendo, por favor, esa es la pregunta para Lorenzo. Profe, ¿por qué usted está tardando tanto las instituciones? Ayer nadie la hizo en la rueda de prensa. Apunta atentamente, Esa George es la Delaus. pregunta, esa es la pregunta que hay que hacerle. Sí, y ya le voy a hacer otra consulta, George, pero escuchemos a James. A propósito de lo que ustedes hablaban, la lectura de James Rodríguez, o de Lorenzo, de Néstor Lorenzo mejor, Sobre James. sobre la situación Claro. de James Rodríguez. Claro. Esto dijo Lorenzo. Lo del cambio teníamos que refrescar. James me dijo que podía seguir un poco más. Y lo mismo Lucho. Y John teníamos que tapar un poco las bandas con un jugador que
que pudiera ayudar como volante también. Carrascal lo hace bien tanto por derecha como por izquierda. Y bueno, fue más que nada por eso. Julián, por favor. Con todo el respeto, profesor Néstor Lorenzo, los cambios no se hacen porque un jugador le dice, aguanta que estoy bien. No, los cambios se hacen para mejorar y para buscar que lo que está pasando vaya a ser mejor. Pero no porque un jugador, vamos a sacar a James cuando él diga y pida su cambio. Hombre, volvámonos serios. Ahora de pronto James estaba entero porque ayer fue uno de los partidos que pero muy estaba poco liquidado, con el no balón. podía dar un Para paso. mí muy poco estaba se dio. liquidado. Sí, yo coincido con los dos. Coincido en que participó muy poco, porque James el partido de ayer, la asistencia y muy poco más. Pero también coincido con los dos que al final pues James ya no se estaba moviendo. Y Nicky decía algo que lo que más preocupa es la lectura de juego de los protagonistas, porque para Lorenzo estuvo todo perfecto y perdimos porque el último remate de Brasil se desvió en un jugador colombiano, y para los jugadores, por ejemplo, James Rodríguez, perdimos por el árbitro. Y no puede ser. O sea, James se queja de los 10 minutos de reposición cuando en lo de Davinson Sánchez se perdieron como lo de Davinson, no puede pasar. Lo de Vargas. 14. Mucho, eran como 15. Se perdieron un montón. La lectura de Lorenzo sobre Carrascal y Quintero. O sea, Quintero es el segundo, no es Carrascal. El segundo jugador después de James es la paciencia de Juanfer es impresionante. Entonces y también saca a John Arias. John Arias no sé por qué salió. Pero venga. Porque estaba jugando bien. O sea, me parece que no le salió ni los que ingresaron ni los que salieron. Lucho, este no era un partido de aquello. Si es que naturalmente en el equipo anterior Juanfer jugaba era de extremo derecho y desde ahí comenzaba a bailar la jugada, a elaborar. ¿Por qué en un partido como este, teniendo un socio como James, podían hacer la pausa cuando se requería? En minuto 87, cuando ya tenían que bajar el ritmo al partido. ¿Por qué? Se venía Brasil. Sí. ¿Sabe y estaban jugando al mismo ritmo. ¿Sabe por qué no creo, Toro, que los y dejamos dos? El espacio. Porque como decía Lucho, con los cambios Brasil crece un montón físicamente. Claro. Y teniendo a Juanfer y a James, a los dos en cancha, yo creo que Colombia ahí perdía un poquito. Por James. Exacto. Yo creo que era uno de los dos. Uno de los dos en cancha, ya sacando a James Rodríguez y metiendo a Juanfer Quintero. Voy a hacer la primera pausa. Antes, George, rápidamente, se perfila. Yo sé que está temprano, pero ya Colombia está allá y usted empieza a hacer su tarea, sus averiguaciones. ¿Se perfila alguna modificación para el partido ante Paraguay? ¿Regresa a la titular John Jader Durán? ¿Va a mantener el mismo equipo? ¿Qué ha podido saber respecto a ese juego del próximo martes? Ya lo más probable, y estando a disposición, John Jader Durán va a regresar a titular. No fue un buen compromiso de John Córdoba ayer ante Brasil, muy poco en el frente de ataque. Por más que le escuchaba al Toro decir que aguantó, lastimosamente él está para marcar goles, no le ganó la pulseada en ningún momento a los defensas brasileños. Y John Jader Durán quizás con un poco más de velocidad, John Jader Durán creo que estando a disposición ayer ante Brasil habría podido hacer un poco más que John Córdoba, pero lastimosamente por acumulación de tarjeta amarilla no pudo estar y seguramente va a regresar ante Paraguay. Eso es en teoría, pero es que... Es un buen tema, pero tenemos que hablarlo después de la pausa, Toro. A mí John solo Durán se la dejo ahí picando. Baja mucho. No tuvo una clara Córdoba. No, o sea, el equipo no le dio una clara. Me parece que la luchó y la peleó muy bien para el equipo. Con el lobo. Aguantó. ¿Para qué? Me parece que fue un partido de incomodidad. Sí tuvo un centro que se voltea, que se voltea y la manda por allá para el cerro esa puede ser la más clara, sin ser, digamos, un remate. Pero no le pusieron frente como a frente normalmente le ponen. Me quedan muchas dudas con decisiones arbitrales de las cuales no se puede comentar, pero uno ve una especie de intención, ¿no? Ha cobrado Fules que no veía, que le pasaban a la espalda de él y se daba vuelta, y cuando veía a un brasilero tirado cobraba. O sea, uno que está ahí al lado del campo se da cuenta. La verdad que nunca vi un codazo que se sancione con amarilla. Pero bueno, eso lo tienen que hablar ustedes, muchachos, porque a mí me sancionan. Bueno, con todo el respeto del profe Lorenzo, me parece que no va por ahí el tema y que nosotros no perdimos por el árbitro. No disfracemos las cosas, Decimos, o yo digo, que los técnicos son muy previsibles y abren ese paraguas en las ruedas de prensa. Profesor Lorenzo, esto no es de paraguas, esto no es de excusas, esto no es de que fue. Esto es una autocrítica de decir, no hicimos las cosas bien. Pudimos habernos traído un punto, pero no supimos defenderlo, no atacamos cuando teníamos que atacar porque yo no hice los cambios. Eso es muy fácil decirlo. Es mejor la autocrítica que ponerse a echar un poco de paja y de carreta, que es pura y
físico paraguas. Es que uno debe pensar bien lo que está haciendo mal. Eso se llama Bien lo que está autocrítica. haciendo, Se llama aunque- autocrítica. Aunque se vea confuso, porque es que ya son de 5 partidos, 4 partidos perdidos. No, de acuerdo, de acuerdo. No hay como. Pero venga, pero hay una cosa, él en la rueda de prensa ayer ha pasado por alto, él dijo que el penalti era innecesario. Que el Dijo penalti que- era innecesario. Él dijo, ¿Cómo es? esa jugada no era de riesgo. Y nos apresuramos y era un penal innecesario. No, pero, pero pero así- espere. Él lo dijo claro. A ver, en el momento de no fue penal. contacto donde Niki, Muñoz. escuchémoslo, escuchemos Estoy de textualmente acuerdo. qué dijo Sí, el profe bueno, Lorenzo Vinicius Lorenzo, iba porque hacia esa afuera, respuesta es Vinicius iba válida. hacia afuera. yo ¿Qué estaría dijo de Lorenzo? acuerdo. Escuchemos a Lorenzo. A ver. El nivel con la selección. Lo dijo clarísimo. No. El penal evitable, una jugada que no teníamos riesgo y creo que lo buscó bien Vinicius y caímos. Pero venga, esto acuerdo. Esto es Yo no lo he de- escuchado. Venga. No lo he escuchado porque Venga. esto fue en zona mixta. Estoy de acuerdo, ¿Sabe qué? Pero es hay que verdad. decirlo también. Daniel Muñoz con la selección Colombia es un tremendo jugador del Crystal Palace, para que estemos claros. Venga, no, Para que tampoco así, estemos- tampoco digamos, así. no, Tampoco así. no, la Copa América Tampoco así, tampoco. tampoco así. No, en la Copa Tampoco América así. claramente. Tranquilos, ¿Qué pasó en la Copa tranquilos. América, Buen jugador. señorita Teo, Nos ha dado Se mucho. hizo Momento, Toro. expulsar en un momento que no era y Charlie. no estuvo en la final. Ah, Digámoslo pero sí. claramente. Necesito- Si mi Muñoz abuelita no con se la hubiese selección muerto. Colombia Sí. no está rindiendo. Punto. Necesito despedir a George, Punto. que se prepara ya para ESPN F360 y ya los escucho a todos sobre el tema Daniel Muñoz. George, gracias y no sé si tiene algún dato respecto al cronograma de Paraguay también, el rival. ¿Cuándo lo vamos a tener en Barranquilla y qué plan de trabajo tiene el equipo de Alfaro? Para lo que es el conjunto paraguayo se espera que estén arribando el día domingo, que también pueda tener un entrenamiento acá en la ciudad de Barranquilla. Aún así, se van a seguir preparando en tierras paraguayas, es prácticamente el mismo clima de la ciudad, así que no tienen ningún problema en llegar ya a lo que va a ser estos últimos días, las últimas horas a la ciudad, para ya finiquitar los últimos detalles. El profesor Alfaro, que viene a buscar también esos 3 puntos acá a la ciudad de Barranquilla, que tiene muy ilusionado a todos los paraguayos, nuevamente, al igual que Colombia, regresar a su selección, lo que va a ser a la próxima cita mundialista. George, apunté el dato. La última eliminatoria, Paraguay nos sacó el empate para Qatar. Y para Rusia nos ganaron 2-1. Nos ganó 2-1 en los últimos minutos, nos hicieron pero 2 goles después del salimos, 90. Chao, George, una gracias. estadística Nos vemos la para otra romper. semana. Un abrazo. No, es que son números y hay que decirlos. Punto. Abrazo, compañero. Feliz tarde. Venga, Bueno, muy bien. venga y le digo El algo. señor Orduz detonó esto porque dijo que Daniel Muñoz No, en no, selección no. Colombia Selección en los no. Muy en desacuerdo. No está Uno de rindiendo. los mejores jugadores No, eso de la es una selección se barbaridad. llama. No, volvamos A ver, serios. se llama. Volvamos Escucho, serios. escucho a Nicole, después al Volvámonos Toro y serios. después a Lucho, No, que no. es el que espera pacientemente su turno para hablar. Ha hecho goles, ha puesto asistencia. Hay que decirlas como son. A ver, Nicky, punto. usted dice que no está de acuerdo. ¿Por qué? No, no estoy para nada de acuerdo. Digamos que el tema de la Copa América es un error puntual, listo, se hace expulsar irresponsablemente, ya. Y el de ayer Nos también es un perdemos. Y error el de ayer no es un puntual. error. Y el de o ayer es una un error virtud. puntual, pero miremos a dónde es la falta. O sea, ¿por qué Daniel Muñoz hace el recorrido más largo? ¿Dónde están los dos Porque centrales? estaban mal ¿Dónde parados. está el lateral? Estaban mal Por parados. ese costado. Sí, porque es que Vinicius entra por el lado derecho del área. No, pero Nicky, ahí había una marca individual. La orden para Daniel Muñoz Era era perseguir marcar, a Vinicius por Dios, hasta donde fuera. Nicole, tenía Por que eso aparece perseguirlo. por allá. Claro, Por eso pero, aparece por pero allá. espérese, si Vinicius está allá, Dios. no puede aparecer solamente la Claro, imagen de está Daniel invadiendo Muñoz. la zona Hay del dos otro. centrales y hay un lateral. Pero es que, Nicky, revisa el gol. Vienen Ah, los bueno, dos, fue horrible. vienen los dos desde la derecha hasta la izquierda. O ¿Los sea, dos? Sí. no es que Vinicius esté allá y Daniel diga, uy, Claro. Vinicius está solo, voy a ir por él. No, Vienen se va los con dos él. haciendo es el que, mismo recorrido, claro, lo viene error. persiguiendo. Pero es que, ojo, puntual, estamos puntual hablando de Vinicius, de él. de un jugador que pelea Balón de Oro y que si a veces necesitas Sí. Miremoslo. una doble marca, tenés que tenerla. Vamos a verlo. Aquí Vamos a hay verlo. un error. Veámosla. Toro, veámoslo. Que comienza desde aquí. Sí, acá, primero, por favor, esto. No presiona. Por favor, esto. O sea, no podemos darle dónde todo ese recibe tiempo y ese espacio a Brasil. Rafinha. La Desde ahí, filtración es muy buena. Pero vean Desde el ahí comienza el retroceso, error. vean el retroceso, No, hombre. nadie pasa Pero ninguna ¿quién, línea pero ni ¿quién es la nada. pareja de Vinicius? Él está Innecesario. acompañando el movimiento que Hombre, hace de afuera hacia adentro y hacia la Claro, derecha. ¿y cómo Venga, le retroceden digo, los venga, le digo. otros? ¿Y quién Regalo retarda a la acción Brasil. en el mediocampo? O sea, Nadie. era el héroe de la acción Daniel Muñoz. El Daniel error Muñoz comienza. está haciendo lo que le corresponde, que es Uri. perseguir a Vinicius y se equivoca porque El llega error después. comienza equivoca, desde Claro, que que va es mucho más rápido. Esos regalos no le pueden hacer a Brasil. Conmigo cuento. el error comienza desde que salen uno a uno. James vaya a marcar. Sí. Por allá está Córdoba. esa presión no funciona, y menos contra Brasil. Estaban lejos, estaban Por eso. distantes. Y En cuando medio le campo retrocede recibe, todo. le recibe Rafinha. No. Rafinha le recibe detrás del Herba y detrás del Río. Se le gira. Ya entiende de que Vinicius lo mejor que sabe hacer son diagonales, busca el espacio y ahora voy Sí. a un problema mayor. Sí. Y aquí es netamente trabajo del entrenador, porque ya vienen
ocurriendo, viene siendo recurrente en partidos como Bolivia y en partidos como Ecuador. El trabajo específico de manejar perfiles, de saber para dónde se debe, hay que alejarlo le dicen a uno debe de alejarlo del arco, échelo hacia afuera, retárdelo, manténgalo mientras que lleguen sus compañeros. No lo hizo. Un jugador de alto, del nivel de Muñoz. Sí. Tiene que me tener están claro dando eso. la razón. Que fue error del Muñoz. Pero no, yo puedo decir Muñoz. Es que no puedo decir que Charlie, porque voy a escuchar a Lucho antes de la pausa. Yo creo que son dos cosas distintas. Que ese error de Muñoz, para mí sí, yo estoy de acuerdo con usted, como fue un error, Pero y un error decir que no rinde la elección grande tampoco. en la Copa América, en la semifinal de Copa sido América. Ha sido uno de los partidos. que más goles ha hecho. Claro. Exacto. En la era Lorenzo En lo siendo que no estoy de lateral, acuerdo hombre, con usted es encargado es de que- todo el costado derecho. Para mí, que para en mí varios no tenemos partidos- reemplazo. No tenemos No, reemplazo claro en la que selección no, para se Daniel. llaman Y de aunque- Felipe No está al nivel de y Daniel hay que Muñoz. ponerlo. No está al Ah, nivel esa es de otra Daniel persona que hay Muñoz. que tocarla. La Aquí no hay camisa de intocable Lucho, en la selección ¿usted cómo lo ve? colombiana. No hay Para mí intocables. sigue No hay estando por intocables. allá muy lejos Daniel Muñoz no hay intocables. de los demás, a No hay pesar de sus intocables. equivocaciones. Si se está No, equivocando, eso sí hermano, es una para la barbaridad. Es que para la Muñoz, banca. Muñoz a veces se pasa revoluciones con las tarjetas rojas y con ese penal de ayer. Sí. ¿Qué piensas sobre el tema? ¿Crees que Colombia puede quedar fuera del Mundial? Y realmente, ¿cómo viste el partido de ayer ante Brasil? ¿Crees que jugaron bien o simplemente fue una Colombia irreconocible? Leo cada una de sus opiniones en los comentarios. Te agradezco suscribirte, darle like y nos vemos en una próxima ocasión.